Sin duda, la marca Saab tiene un atractivo especial para los aficionados. Quizás por sus raíces aeronáuticas, hizo coches que, además de calidad y prestaciones, tenían una cualidad cada vez menos frecuente. Eran distintos y originales. Pero pocos conocen su incursión en los coupés con este perfecto desconocido, el Saab Sonett. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Qué ganas tenía de hacer este vídeo? Y muchos me diréis, bueno, Máximo, pues es que esto lo dices muchas veces. Pues sí. Pero es verdad todas las veces. Es que confieso que me gusta mi trabajo, porque eso de bucear entre mis revistas, entre mis libros, también en internet, ¿por qué no decirlo? Sobre todo, pues charlar con mis amigos que saben mucho de coches, eso os incluye a vosotros en los comentarios, que aprendo un montón. Todo eso me gusta, pero sobre todo cuando hago un monográfico de un coche especial, de un coche que me gusta, como este, pues disfruto todavía más. Con este vídeo inauguramos un nuevo formato, a ver si os gusta y a ver si encontramos patrocinador, porque tenemos formatos, por ejemplo, los monográficos, donde siempre hablamos de la historia del coche, de cómo va, hacemos una guía de compra, contamos cómo mejorarle. Ahí hemos hablado de coches como el BMW M3, por ejemplo, el Lancia Delta Integrale, creo recordar, y en breve, no sé si lo habréis visto ya, el Honda NSX. Otro formato es el de coches incomprendidos, que empezamos con mi querido y siempre marginado Fiat Multipla, pero donde han tenido cabida, por ejemplo, coches como el Renault Fuego, que en Argentina no se puede decir que fuera incomprendido, ni mucho menos, pero en Europa sí, o el AMC Pacer. Y otros muchos, porque un garajista que nos sigue frecuentemente, que es Alex García, ya me ha dado una idea para el próximo coche incomprendido, que es el Talbot Tagora, que es algo así como un Aston Martin Lagonda, el Aston Martin Lagonda de los pobres. Pero hay coches que ni son míticos, ni son incomprendidos, simplemente son desconocidos y muchos de ellos no se lo merecen. Bueno, este es el caso concreto del coche que vamos a hablar hoy, del Saab Sonett, que es la única propuesta de un modelo verdaderamente coupé que hizo Saab, de la que por cierto hicimos un vídeo que os recomiendo ver, que se titulaba ¿Qué fue de Saab? De los aviones a los coches y a la ruina. A ver, Max. Ya llevamos varios minutos y todavía no hablamos del coche. ¿Qué onda? Bueno, vamos a empezar a hablar del Sonett. Sin que sirva de precedente, insisto en esto, sin que sirva de precedente, Rodrigo tiene razón. Así que vamos a empezar a hablar ya del Saab Sonett. Saab Sonett. Sonett, que en inglés quiere decir soneto, pero para los que penséis que este coche se llama Saab Sonetto, que viene del inglés, pues ya os digo que estáis muy equivocados. Este coche se llama Sonett porque es más o menos como suena, tiene un aire a cómo suena la frase en sueco, ya sabéis que los idiomas no son lo mío, y el sueco mucho menos, que viene a decir algo así, es muy impronunciable. Sanet den ar, que quiere decir algo así como qué genial es. Y como digo siempre, vamos a comenzar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Bueno, pues en este caso el principio es cómo conocí este coche, que es una anécdota que me parece divertida porque lo conocí casi por casualidad. A mí de jovencito, ahora también, pero cuando era adolescente, bueno, y antes de ser adolescente, me encantaban los catálogos de coches. ¿Por qué? Porque descubría, ya sabéis que me encantan los coches raros, incomprendidos, rarezas, tal, y me llegó a mis manos el catálogo de una desaparecida revista española que se llamaba Velocidad. Y en ese catálogo fue cuando descubrí el Saab Sonett, que yo pues no lo conocía. Pero es que además ese catálogo tenía un error, bueno, a lo mejor tendría más, pero un error que tardé en descubrirlo, pero que me llamó mucho la atención, porque ponía que el Saab Sonett era tracción delantera y tenía la suspensión delantera por eje rígido, cosa que es absolutamente falsa. Lo del eje rígido, tracción delantera sí que era. Y eso me llamaba mucho la atención e hizo que investigase del coche y que por este error, que no era muy frecuente en esa revista, por cierto, pues descubriera las intimidades y los detalles de este particular coupé sueco. Nacido para la competición. En 1950, un ingeniero sueco que era Rolf Melide, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe más o menos así, que era ingeniero jefe de motores de Saab, decide diseñar un coche deportivo, un coche de carreras, junto con otros ingenieros de nombre, para mí, impronunciable. ¿Ya empezamos con los tópicos? Esta vez Rodrigo no tiene razón. No tiene razón porque, a ver, esto lo tengo que leer, porque los nombres de estos tíos, imagino que para los suecos serán muy sencillos, pero uno es Lars Olof Olsson, este más o menos es fácil, Ole Lindvik
y Gotha Swenson. Como os decía, estos tres ingenieros suecos de nombre tan particular para nosotros... Es verdad. Estos cuatro, es que se me olvidaba el primero. Bueno, pues estos cuatro ingenieros suecos decidieron diseñar un coche de carreras y además lo hicieron en un granero de una localidad que se llama Asaka, que está muy cerca de la planta principal de Saab. El Saab Sonnet, que al principio también se llamó Super Sport, se presentó en el Salón del Automóvil de, como decía mi madre, esto es el colmo, vamos, de Estocolmo, de 1956. Por supuesto, como ya era típico en Saab, con motor de 2 tiempos, de 748 centímetros cúbicos y cerca de 60 caballos. Eran notables en el diseño de este coche el chasis de tubos de aluminio que pesaba solo 70 kilos y luego la carrocería de fibra de vidrio que, por supuesto, como no podía ser de otra manera tratándose de un Saab, era de inspiración aeronáutica y permitía una aerodinámica muy buena que le permitía a este coche, a pesar de tener poco más de 60 caballos, no sé si poco más o poco menos, pero alcanzar casi los 200 km por hora. La idea era fabricar en 1957 2.000 unidades de este particular Saab Sonnet. Bueno, la realidad es tozuda y entre 1954 y 1957 se fabricaron solamente 6 unidades, que lo he mirado porque me parecían pocos, pero es así, solo se fabricaron 6. Pero lo importante de este modelo es que ya había sembrado la semilla de que Saab fabricara un coupé o al menos un coche muy deportivo. Sonnet 2, producción en serie. La segunda versión del Sonnet ya no nace como coche de carreras, sino que ya es diseñada como coche pensando en la producción en serie. Otro sueco, Björn Karlström, que era diseñador de aviones, algo bastante habitual en Saab, pensó por fin en diseñar un coupé de Saab, un coupé cuyo nombre era MFI 12+1. Ya estamos, hombre. 13, di 13, que no pasa nada, hombre. No quiero. El coche, a pesar de haberle puesto ese número impronunciable, pues la verdad es que iba bien y tenía muy buena pinta. Y en 1966 se fabricaron 28 unidades y al año siguiente 230. Los jefazos pensaron, este coche, Saab tenía muy buena imagen en Estados Unidos, pero claro, este coche con imagen coupé, pero con un motor 2 tiempos, humeante y contaminante en un momento en que ya en Estados Unidos había una sensibilidad por los temas de la contaminación y la conducción, pues mucho mayor que en Europa, con este motor no podía triunfar. Pero Saab tenía la solución, porque Saab tenía un acuerdo con Ford, que les había cedido el diseño para fabricar un motor V4. Un motor V4 obviamente de 4 cilindros, pero con la V a 60 grados. Un motor muy particular que daba 65 caballos y que, claro, al ser V4 era un motor particularmente corto. Era un motor que a Saab le venía muy bien porque para encajar en el mismo capó donde metía los tricilíndricos de 2 tiempos, pues ese motor encajaba mucho mejor que un 4 cilindros que era mucho más largo. ¿Cuál era el problema en el Saab Sonnet? Que el Saab Sonnet, como lo diseñaron con el motor de 3 cilindros, tenía un capó muy afilado y el V4 sencillamente no cabía. El resultado fue, pues sencillamente, hacer un bulto en el capó para que cupiera el V4. Un bulto asimétrico y que ni a la crítica ni al público le gustó nada. Y que, pues, provocó que se acelerase la llegada del sucesor del Saab Sonnet 2, que como os podéis imaginar, ¿cómo os podéis imaginar que se llamaba? ¿Será el 3? Esta vez la pregunta era muy facilita, muy facilita. Sonnet 3, el mejor y el más bonito. Sin demérito de los anteriores Sonnet, yo confieso que el Saab Sonnet 3 de 1970 es el que más me gusta de todos, me parece el más bonito. Y además, siempre que hablo de un coche bonito, digo, es muy bonito y una línea muy equilibrada. Pues no, en este caso yo os diría que no, porque este coche visto de perfil tiene un morro muy largo y muy afilado y una trasera relativamente corta. Hace que el diseño realmente no sea equilibrado, pero yo creo que eso hace, por el contrario, que tenga un atractivo muy especial. El diseño original es de un carrocero no muy conocido italiano, Sergio Coggiola, pero que hizo un diseño inicial que tenía, vamos a decirlo, de alguna manera muy sutil, un eufemismo, problemas menores. ¿Qué problemas menores eran? Que era carísimo de fabricar
y que seguía sin caber el motor V4. Así que tuvo que intervenir un ingeniero sueco, también formado en la aviación, que se llamaba Gunnar Sjögren, bueno, esto sí que no sé cómo decirlo, Jorgen, vale, que claro, que como os digo, había diseñado aviones, que fue quien dio solución, que me estoy liando con el nombre en sueco, a estos pequeños inconvenientes. Lo que hizo este señor, que no voy a pronunciar su nombre otra vez, es simplificar la línea, y lo que hizo fue, la verdad, muy inteligente, porque hizo un capó un poquito más cóncavo, que sin necesidad de hacer abultamientos ya permitía que cupiese el motor, simplificó todas las líneas un poquito y además le puso una rejilla falsa que permitía pues ganar un poquito más de altura para, como os digo, que el motor cupiera. Y así fue como este Saab Sonett 3 entró en producción. Este Sonett 3 era un coche realmente divertido de conducir. Era muy divertido de conducir, un coche que apetecía conducirlo. He tenido, además, no lo digo por lo que haya leído por ahí, sino que he sido el afortunado que he podido probar, no tanto como me hubiera gustado, este coche. La verdad es que ofrecía 65 caballos, que diré, bueno, tampoco es mucho. Bueno, no es mucho, pero es que pesaba 800 kilos. Y además, como todos los Saab, tenía una estabilidad magnífica. Pero es que además, a este encanto que tiene el coche añadiría el motor. ¿Por qué? Porque teóricamente los V4 para tener un equilibrado perfecto tienen que ser a 90 grados, pero este motor de Ford era a 60 grados, con la idea de hacerlo pues, más reducido de tamaño, no tan ancho. Bueno, pues sí, es cierto, vibra un poco más, tiene un sonido un poco distinto, pero a mí eso es uno de los mayores encantos del coche, porque sube de vuelta rápido, pero tiene un sonido muy especial que encaja muy bien con una marca como Saab, que también es una marca muy especial. Rodrigo, fuera de cámara, me estaba diciendo, pero no has dicho que era tracción delantera, es que te has adelantado, es lo que viene en el guión. Soy un adelantado, mi tío. Eres un adelantado tu tiempo. El guión dice, por supuesto este Sonett, como todos sus antecesores, son tracción delantera. No se me había olvidado. Bueno, es que es una de las señas de la identidad de la marca Saab, ser tracción delantera. También os he dicho que a mí me gustan más los coches de propulsión trasera que de tracción delantera, pero estos coches eran muy especiales porque es verdad que tiene un reparto de peso muy vencido hacia adelante, eran coches muy ligeros y además muy cortito. Es que este coche medía 3,8 metros de largo. La verdad es que en carreteras de curvas, bueno, es que era un coche, a mí me recuerda, pero fijaos, me recuerda a un Mini refinado, todavía más refinado. Insisto, en carretera de curvas es un coche distinto, divertido y muy eficaz. Maldita crisis. Pero el Sonett 3, lamentablemente, tuvo una vida muy corta. ¿Por qué? Porque, bueno, la crisis del petróleo de 1973 se llevó por delante no solo a este coche, sino a otros muchos coches pues, con tintes deportivos que no encajaban un poco en la mentalidad de la época. Lo cual es realmente una pena porque, como os digo, era un coche magnífico, a mi gusto bonito, bien acabado y muy divertido. Entre 1970 y 1974, que es cuando se puso fin a la fabricación del Sonett 3, se fabricaron 8.278 unidades de este coche, que se vendieron mayoritariamente en Estados Unidos. Bueno, en parte, el que sea un coche muy cotizado hoy día, pues es como consecuencia de que la fabricación fue muy escasa. Del Sonett 3, del Sonett 2, que para mí es menos bonito, pero es todavía más escaso. Un Sonett 2, da igual que sea de dos tiempos, con el V4, es un coche que si está bien, en Estados Unidos se cotizan generalmente por encima de los 60.000 euros. Con este coche, como con tantos otros coches que os traigo, raros, desconocidos, incomprendidos, pues el final sería el mismo. Y es que, de verdad, al final la historia hace justicia. Y este coche era un magnífico coche, que en su momento no tuvo el éxito que se merecía, pero que en cambio ahora, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, es un coche muy apreciado. Como diría mi madre, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Conviene refrescar un poco cuál es la idea de esta sección de Coche del Día, y es un coche que pues, me gustaría tener, o que tuviéramos todos, en nuestro garaje hermético para poder conducirlo. Os he dicho que el Sonett 3 para mí es el mejor y el más bonito, pero si tuviera que elegir uno, ya sabéis que a mí los coches de carreras me tiran mucho, elegiría ese primer Sonett 1, que es un auténtico coche de carreras, una barqueta de competición muy sofisticada para la época. Es más, aunque no lo tenga, me encantaría, me conformaría solo con probarlo. Kevin, que por la pregunta y cómo me la cuenta y tal, saco la conclusión de que
debe rondar los 20 años, poco más, poco menos, me dice que si los Saab eran tan buenos como he oído decir. Bueno, pues yo te diría más. Además de ser buenos, eran una compra inteligente. Y te cuento por qué. Porque en ese momento, ahora hay más marcas premium, pero en ese momento había pues un tridente de marcas premium que era Audi, BMW y Mercedes. Bueno, pues los Saab eran coches, no es que lo diga yo, es que si lees las pruebas de la época, todos los periodistas coincidíamos, de una calidad pareja a esos coches, no tan llamativos y sobre todo diferentes y además más baratos. Yo creo que los Saab, yo lo dije, lo escribí más de una vez en su momento, me parecían buenos coches y una compra inteligente. Oman me hace una pregunta que además, esta pregunta me la hace de vez en cuando referida a otros coches. ¿Es un Saab una buena inversión como coche clásico? Vamos a ver, chicos, seamos serios. Me tenéis que decir qué unidad, en qué estado, en qué precio, porque dependiendo de eso, pues puede ser muy interesante o no puede interesar nada. Pero sí te digo una cosa, sí, en general, si el coche está bien, y, por ejemplo, es un dos tiempos que a mí personalmente me parecen mejor compra como clásico, yo creo que son una buena inversión. Espero que os haya gustado este vídeo, tanto como a mí, hoy lo he dicho en todos los vídeos que he grabado, tanto como a mí me ha gustado el reportaje que ha escrito Luis Alberto Izquierdo sobre un coche que se llama Rodin F0. Que os cuento lo que es, porque me parece una propuesta muy interesante. Un tío ha dicho, ¿cómo sería un Fórmula 1? Es decir, lo más de lo más, sin las limitaciones que impone el reglamento de la Fórmula 1. Y ha hecho este coche. Os aconsejo este reportaje que, como otros muy interesantes que escribe Luis Alberto Izquierdo, lo podéis encontrar en nuestra web. También os recomiendo un vídeo que hicimos sobre la diferencia entre llevar un coche, conducir un coche o pilotar un coche. Es decir, llevar un tracción delantera, conducir un coche de propulsión trasera o pilotar un coche de motor central. Es un vídeo, como otros que hago, muy personales, que los podéis encontrar en la sección de miembros, que además hacemos directos y cosas así. Ojo, que es de pago, es verdad, es de pago. Lo más barato que me deja YouTube, 0,99 € al mes. Y por último, si os gustan las motos, ya sabéis que tenemos vídeos de motos en el canal de YouTube de Moto1 Pro. Hay un vídeo que ha tenido mucho éxito, es conducción peligrosa de una moto. Ahí no os cuento lo que tenéis que hacer, sino sobre todo lo que no tenéis que hacer. Y bueno, pues nada, gracias por estar ahí, gracias por vernos, por escucharnos, sobre todo los que habéis llegado hasta aquí, todavía más gracias y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.